A ver, ¿somos dueños de nuestro destino o simples marionetas de la suerte? ¿Y si toda nuestra vida en realidad no fuera más que un sueño? Pues estas son las preguntas que nos pone sobre la mesa La vida es sueño, la obra maestra de Calderón de la Barca. Vamos a intentar desentrañar juntos sus misterios. Es que toda la obra, de principio a fin, gira en torno a esta pregunta tan potente. ¿Estamos ya predeterminados a ser de una forma concreta o de verdad tenemos el poder de elegir quiénes somos? Este es el dilema al que la obra nos obliga a enfrentarnos. Para meternos de lleno en la historia hay que hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento lo que sería una vida entera sin ver la luz del sol, sin libertad, sin tener ni idea de cómo es el mundo exterior. Una existencia definida, básicamente por 4 muros. Vamos a empezar por el corazón de todo esto, el príncipe encadenado. A ver, ¿quién es exactamente Segismundo y por qué? ¿Por qué su vida es una auténtica prisión? Pues aquí está la gran paradoja, ¿no? Segismundo es, en teoría, un príncipe, el heredero de todo un reino, pero en la práctica vive como si fuera un animal enjaulado. Y lo más fuerte es que fue su propio padre, el rey Basilio, quien lo encerró nada más nacer. Le negó todo, el contacto con la civilización y hasta el derecho a saber quién era él mismo. Es que las propias palabras de Segismundo nos meten de lleno en su confusión, en su desesperación. Él no entiende por qué sufre ese castigo y llega a una conclusión terrible, que su único crimen, su única culpa, es el simple hecho de haber nacido. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué un padre haría algo tan brutal? Pues la respuesta, al parecer, estaba en las estrellas, o al menos en lo que su padre creyó leer en ellas. Resulta que el rey Basilio estaba, aterrorizado. Una profecía le había augurado que su propio hijo se convertiría en un tirano, que lo humillaría y que llevaría el reino a la ruina total. Así que, ante ese miedo, tomó la decisión más drástica que se le ocurrió. Creyó que encerrando a Segismundo, en realidad, estaba salvando a su pueblo. Y aquí, justo aquí, es donde se nos presenta el gran dilema filosófico de la obra. Por un lado tienes la idea del destino, ¿no? Como una fuerza que no se puede cambiar y que dicta quiénes vamos a ser. Y por el otro, la libertad, el libre albedrío, esa capacidad de forjar nuestro propio camino, sin importar lo que digan las profecías. Al final, la pregunta que se hace el rey Basilio y que nos hace la obra a todos es esta. ¿Una persona es un tirano por naturaleza, por cómo ha nacido, o son las circunstancias las que le convierten en uno? O sea, ¿la maldad de Segismundo está en su sangre, como decía la profecía, o es la consecuencia de haber vivido toda su vida encerrado y tratado con brutalidad? El rey, claro, está lleno de dudas y por eso decide poner a prueba el destino. Monta una especie de experimento, uno muy peligroso, por cierto. Podríamos llamarlo el sueño del poder. El plan es, desde luego, es audaz. Lo que hace es dormir a Segismundo para sacarlo de la torre sin que se entere y llevarlo al palacio. Lo que quiere ver es qué pasa si de repente, de la noche a la mañana, le da todo el poder que por nacimiento le corresponde. A ver, hay que imaginarse la escena. Despertar de pronto y pasar de una celda oscura y fría a un dormitorio de lujo con sirvientes por todas partes llamándote señor. La confusión tiene que ser absoluta. ¿Esto es real o estoy soñando otra vez? Es que sus propias palabras lo resumen perfectamente. Duda de quién es, de si lo que está viviendo es real. El cambio es tan bestia que la línea que separa la realidad del sueño, pues, se borra por completo. Y claro, en un primer momento parece que el experimento confirma lo peor, que la profecía tenía razón. Segismundo, que está abrumado y no tiene ni idea de lo que es el autocontrol, se comporta como una auténtica fiera. Insulta, ataca, actúa con una crueldad que deja toda la corte horrorizada. Vamos, que cumple punto por punto los peores augurios de su padre. Pero justo cuando parece que ya está, que el destino es inevitable, la historia da un giro, y es que nos enseña que el verdadero poder no es el que te dan, sino el que tú decides cómo usar. De repente, el pueblo se entera de que existe un heredero legítimo y se rebela para liberarlo. Y este hecho, que es algo externo, provoca en Segismundo un clic, una epifanía. Por primera vez en su vida, se da cuenta de que sus acciones no caen en saco roto, que tienen consecuencias reales en el mundo que le rodea. Su transformación interior es brutal. Pasa de ser un hombre que solo se mueve por impulsos, por rabia pura, a ver con sus propios ojos las consecuencias de esa rabia. El caos que él mismo provoca les sirve de espejo. Y es ahí cuando tiene la revelación. El poder de verdad no es hacer lo que te da la gana, sino ser capaz de controlarte a ti mismo. Y entonces, por primera vez, elige ser bueno. Es una decisión, ya no es un simple instinto. Y esta es una de sus reflexiones más potentes. Llega a la conclusión de que la vida es pasajera.
Es efímera, casi como un sueño. Y si la vida es un sueño, lo más inteligente es obrar bien, actuar correctamente, porque incluso en los sueños, las buenas acciones son lo único que al final queda. Y este es el gran clímax. Segismundo vence a su destino. Y ojo, no porque la profecía fuera falsa, sino porque él, usando su libre albedrío, decide no cumplirla. Demuestra que la voluntad de una persona puede reescribir lo que supuestamente está escrito en las estrellas. Entonces, al final de todo, ¿qué nos enseña la historia de Segismundo? ¿Qué podemos sacar en claro sobre la vida, el destino y los sueños? Pues para empezar, la obra es una defensa increíble del libre albedrío. Pensemos que Segismundo tenía la excusa perfecta para ser un tirano, para vengarse de su padre, pero elige el perdón, elige la justicia. Y esa es la mayor expresión de libertad que existe. La idea que nos deja Calderón es potentísima, que a lo mejor el destino no es esa cadena de hierro que nos ata, sino más bien una ilusión que vamos creando con nuestras propias decisiones. En el fondo, Segismundo siempre fue libre, solo necesitaba aprender a dominarse a sí mismo para poder verlo. Y es por todo esto que 400 años más tarde esta obra nos sigue tocando tan de cerca, porque representa esa lucha interna que todos tenemos entre lo que nos apetece hacer y lo que debemos hacer. Nos obliga a pararnos a pensar sobre nuestra propia libertad y la responsabilidad que conlleva. La obra termina así, pero nos deja una pregunta ahí, flotando en el aire. Si toda la vida es sueño, ¿cómo decidimos vivirla? Es, en definitiva, una invitación a que reflexionemos sobre nuestra propia existencia y sobre esas pequeñas y grandes elecciones que día a día la van definiendo.